la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y la semana pasada hablábamos algunas cosas importantes que nos van a servir para esta misma sesión o para esta misma enseñanza. Aclaramos que la iglesia no es este lugar, que este lugar se llama templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero este es el templo donde se congrega la iglesia. La iglesia son todos aquellos redimidos por Jesús, todos aquellos que han aceptado a Él como su Señor y su Salvador. Hay dos tipos de iglesias, por así llamarlo. La iglesia universal en cualquier lado del mundo, de cualquier tipo de raza, donde quiera que se encuentren en el globo terráqueo, si han aceptado al Señor Jesucristo, ellos forman parte de la iglesia. O aunque estén en la luna o en alguna sonda que esté girando por el espacio, mientras haya recibido al Señor en su corazón, Él es la iglesia universal. Pero también hay iglesias locales como este grupo que se llama Iglesia Betel. También está otras iglesias, Iglesia Camino de Salvación, Iglesia Shalom, Iglesia El Calvario, Iglesia Vida Nueva, Iglesia Peniel, diferentes lugares. Son iglesias locales, pero todos los que han recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador forman parte de la iglesia universal. Y nosotros vimos que la iglesia es diseñada por Dios. Le dio un propósito y la semana pasada hablamos del propósito de ser columna y ser baluarte de la verdad. Hablar la verdad, proteger la verdad, amar la verdad, compartir la verdad. Pero en esta tarde yo quiero usar una metáfora que el Señor usa al respecto de qué es la iglesia. En Efesios 5:23 la palabra nos dice que el hombre es marido de la mujer. Y a veces a los varones esta parte nos gusta, porque pareciera que nos está diciendo: tú puedes mandar lo que tú quieras y nadie puede decirte nada. Sin embargo, después de esto el Señor le dice también: ¿sabes qué? Pero Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, de todos los hombres, Cristo es la cabeza también. Y nos aclara que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es sumamente importante porque hay una conexión vital entre la cabeza y el cuerpo. Hay por ahí una fábula que menciona justamente de terror, ¿verdad? El jinete sin cabeza. Nos parece extraño, obviamente, porque para que un cuerpo pueda funcionar necesita la guía de su cabeza. Esto es sumamente importante en la vida cristiana, porque yo voy a volver a preguntar una pregunta simple y pareciera retórica. ¿Cuántos de ustedes se consideran la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes se consideran la iglesia de Jesús? Sin pena. Yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy la novia de Cristo. Ese es el sentido de identidad. Yo soy la iglesia de Jesús. Yo he aceptado a mi Señor. Ahora yo soy su cuerpo. Esto es sumo importante que la iglesia lo entienda, porque cuando la iglesia entienda su identidad, va a empezar a dejar de preocuparse por cosas banales y va a preocuparse por cosas verdaderamente espirituales. Mire, el día de hoy le voy a decir algo que yo hago para aprenderme algunas citas bíblicas. Hoy aprendas el número 12. El número 12, para que cuando hablemos del cuerpo de Cristo, usted pueda recordar rápido las citas. Apréndase el número 12. Hoy vamos a ver dos citas y ambas tienen que ver con el número 12. Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12. Si usted se va aprendiendo la palabra de Dios, usted cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, va a poder recordar dónde está la palabra y va a poder encontrarlo. Si usted se lo quiere compartir a alguien más, acuérdese del 12. Primera de Corintios 12 y Romanos 12. Discúlpenme que lo diga, pero a alguno le va a servir esto y no se le va a olvidar nunca más dónde está que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vayamos a aprender algunos principios. En Primera de Corintios capítulo 12, vaya ahí conmigo. Primera de Corintios capítulo 12 nos está hablando acerca de los dones espirituales y en el versículo número 12 la palabra de Dios dice lo siguiente. Cuando usted lo encuentre puede glorificar el nombre del Señor. Sea que usted esté escuchando este audio después, usted pueda buscarlo también y acompañarnos. ¿Ya lo tienen? Gloria a Cristo Jesús, nuestro Rey. Dice así la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Y esta parte es que nosotros debemos entender que Cristo no tiene 10,000 cuerpos regados por el mundo. Tiene un solo cuerpo. Y vamos a aprender algunos principios que nos van a cambiar el chip, nos van a cambiar la mentalidad de cómo vemos nosotros a las personas que tenemos al lado. Cómo nosotros debemos ver también a los hermanos de otra congregación. A pesar de que tenga una iglesia un poco diferente, música un poco diferente, un predicador un poco más elocuente o un poco más gritón o más callado, ¿cómo nosotros debemos de ver a la iglesia del Señor? Vean el versículo 13 y aprendamos un principio. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es gloriosa esta afirmación del apóstol Pablo. Él está diciendo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sean judíos, o sean griegos, o sean gentiles, sean esclavos, o sean libres. De tal manera que nosotros podemos aprender un principio espiritual. En la iglesia de Cristo no debe haber comparativas de ningún tipo. No, mira, es que, a ver, todos los que hayan estudiado de este lado y los que no de este lado. Y a ver todas las personas que tienen dinero para acá adelante y los pobres para allá atrás. Y a ver cuántos proceden de una familia real. ¿Sabes algo? La palabra nos dice que todos nosotros somos iguales delante de Dios. Así algunos sepamos más de la Biblia, así algunos tengamos más tiempo en el Evangelio, así algunos hayamos hecho más méritos delante de Dios, cada uno de nosotros es valioso. Desde que él acaba de llegar al cuerpo de Cristo el día de ayer o el día de antier, como el que ya tiene aquí 50 años, dice la palabra de Dios, que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos sumergidos para formar parte de un cuerpo. Sean judíos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, o también sean griegos, gentiles, personas que habían practicado su vida mala durante tanto tiempo. La iglesia del Señor no debe hacer diferencias sociales, raciales, intelectuales, ni de ningún tipo. En muchas iglesias que quieren ser parte de la iglesia del Señor están ignorando este sentido y le dan importancia al que más puede dar. Le dan importancia a las personas que tienen un parecido contigo. Y entonces empiezan a segregar. No permitido latinos, no permitidos personas negras, no se permiten americanos, porque el racismo está en los dos lados, queridos hermanos. Entonces la iglesia del Señor necesita entender que es un cuerpo, que no debe haber diferencias, que no debemos segregar a nadie. Hay una historia muy importante acerca de un hombre que era un hombre feroz, era un hombre asesino, era un hombre que había hecho muchos males al pueblo de Dios. Y la palabra nos menciona que un día él iba de camino a Damasco. Usted sabrá de quién estoy hablando, ¿verdad? La palabra nos dice que él iba rumbo a Damasco y ahí el Señor le embiste y él cae. Entonces él es llevado a un lugar, a una calle que se llama La Derecha, y él está en una casa orando. La palabra de Dios nos menciona que Dios le dice a un tal Ananías: quiero que vayas a orar por Saulo, porque él está orando y va a recibir la vista. Este hombre, igual que usted y yo, se queda un poco confundido y le dice al Señor: yo he escuchado que ese hombre es perverso, que ese hombre ha matado a mucha gente de tu pueblo. Sin embargo, pues voy a ir, Señor. Y la palabra dice que cuando llega, él le dice la siguiente palabra. Usted puede buscarla en Hechos capítulo 9, si usted quiere ir conmigo. En Hechos capítulo 9, la manera en la que él saluda a Saulo es la siguiente. En Hechos capítulo 9, versículo 17, entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, hermano Saulo, te recibo en el cuerpo de Cristo. No le dijo: a ver, dizque hermanito, a ver, el que está fingiendo, tú no mereces ser llamado del pueblo de Dios porque mataste a Esteban, porque hiciste aquello. Él entendía algo: no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay más pecador que otro. Cuando somos sumergidos en el cuerpo de Cristo,
todos somos iguales delante de Dios. Esto es importante. Vaya conmigo a Hechos capítulo 12. Esto es hermoso. Después continúa diciendo la palabra de Dios: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en su cuerpo. Lea esa parte que nos enseña un principio: como Él quiso. El cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, al ser usted adoptado en el cuerpo de Cristo, Dios es quien elige la función de usted. Yo quisiera ser ojo. Yo quisiera ser pie. Yo quisiera ser oreja. No hay elección en eso. Dios diseñó tu vida cuando Él estaba creándote en el vientre de tu madre, y Él decidió lo que usted va a hacer. Es que yo quisiera, y hay gente que se aferra, yo quisiera cantar, y entonces descuidan el don para el cual Dios los puso. De tal manera, si la mano dijera yo quisiera ver, y entonces descuida la capacidad que tiene de tomar, de ayudar, de levantar. La palabra nos menciona que Dios puso en el cuerpo a cada uno como a Él le plació. Dios sabía qué importante iba a ser usted. Dios le dio a usted las capacidades que Él sabía que usted iba a necesitar y con las cuales ustedes iban a poder bendecir el cuerpo. La palabra de Dios nos dice: pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano: yo no te necesito. Ni la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, lean conmigo esa parte, todos se preocupen los unos por los otros. Y este es el segundo principio que nosotros podemos entender. La iglesia no necesita pensar solamente en sí mismo. Yo no debo pensar solo en mí. Yo soy el importante aquí. Si yo no estoy, la iglesia se cae. La iglesia me necesita a mí. Es un error. La iglesia no te necesita a ti. Tú eres parte de la iglesia, pero todos son importantes. Esto suele pasar. Satanás viene a engañarnos y engaña al predicador pensando que si él no está, la iglesia se va a vaciar. Querido hermano, es un error. Un músico, no, si yo no toco, se va la unción. Si yo no estoy parado en la puerta, yo soy el que le da sazón. Las clases de niños no son los mismos sin mí. Sí y no. Eres necesario, eres importante. Pero ¿sabes? Cada uno de nosotros es importante para Dios. Y la obra de Dios va a continuar conmigo o sin mí. Y yo no solamente debo preocuparme por mí, debo preocuparme por otros miembros. Pregúntese, querido hermano, ¿usted se preocupa por otros miembros? Porque en el cuerpo de Cristo no debe haber división. Le pregunto yo, ¿hay división en la iglesia? Vale que no, sí hay mucha división en la iglesia. No debería haber, pero parece que sí. Y lo más común que sucede en las iglesias locales es que nos dividimos por departamentos. A ver, los predicadores de un lado, los músicos de otro lado y las maestras de otro lado. Y es que yo no me llevo con aquel grupo, y es que yo no me llevo con tal hermano, y es que tal hermano pues va a la iglesia, pero yo no le hablo, no quiero que se me acerque. Así no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe de estar unido. El cuerpo de Cristo debe procurar el bien del otro hermano. Es por esta razón que yo les doy algunos consejos. Hermano, salude a las personas cuando venga.
Usted salúdelos, vaya y dígale: eres importante, qué bueno que viniste, estoy contento con lo que hiciste. Cuando vea a un muchacho participando aquí, allá o en cualquier lugar, motívelo, preocúpese por él. Cuando ya no venga alguien a la iglesia, no simplemente me diga: pastor, no ha venido tal hermano. Vaya usted y visítelo, vaya usted y preocúpese por ese miembro del cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo voy a decir de manera personal y usted pueda decirlo también: yo soy el cuerpo de Cristo. Entonces yo no debo tener división para con mis hermanos, al contrario, debo tener unión. Y aquí está el siguiente principio, dice la palabra de Dios: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y bueno, todos hemos visto este ejemplo, o más que visto, sentido este ejemplo. En la noche te levantas tempranito, bueno, te levantas en la noche, a lo mejor 5, 4 de la mañana, porque quieres un vasito de agua, y mientras vas caminando hacia la cocina, pasa que te pegas, ¿dónde? En el dedito chiquito, ¿verdad? Ese dedito chiquito, uno se pega, ¿verdad? Y inmediatamente el cuerpo se dobla el cuerpo completo. Se golpeó solo un dedo, el más chiquito, el más débil, pero todo el cuerpo se une. ¿Alguna vez usted se ha cortado un poquito la planta del pie o de la mano, la palma de la mano? ¿Alguna vez a usted le ha picado un pequeño zancudo? Y entonces todo el cuerpo se duele y la mano dice: yo te ayudo, te ayudo. Empieza a rascarle ahí, empieza a untarle algo. Y de repente los pies dicen: vamos a buscar un hielito. Órale, empiezan a caminar por el hielito agarra y todo el cuerpo está participando. Si uno de los miembros se negara a hacer la función, va a seguir sufriendo todo el cuerpo. Pero ¿cuántas veces sabemos que hay hermanos sufriendo y simplemente decimos: es su problema, es su situación? Dice el apóstol Santiago: ¿quién de ustedes que tiene un hermano en necesidad y usted tiene lo necesario para ayudarle, no le ayuda? La fe entonces es muerta. Y queridos hermanos, siempre que mencionamos estos temas, pensamos nosotros en las personas: él debería hacerlo, ella debería hacerlo, sí, él tiene mucho. No, se refiere a nosotros. Dijo Jesús: si alguno tiene 2 capas, dele al que no tiene. No dijo: si alguno tiene 400 o 300 capas, reparta. No, si usted tiene 2, puede ser de bendición, porque el cuerpo no debe tener división. El cuerpo de Cristo debe existir empatía, tener el dolor. Está sufriendo mi hermana, está sufriendo mi hermano, voy a tratar de sufrir con él. Está pasando tiempos difíciles, voy a tratar de estar con ella. Pero también se está gozando, me voy a gozar con él. Le voy a manifestar que es importante para mí. Queridos hermanos, no se aíslen. Si un hermano, más tarde vamos a tener por ahí una invitación, te invita, ve con él, gózate con él, disfruta con él. Es que a mí no me gustan esos cumpleaños, no me gustan las terminaciones, no me gustan esos festejos. Ve, disfruta. Hoy nos vamos a gozar con el hermano, nos vamos a gozar con la bendición que Dios le da, porque el cuerpo de Dios debe de tener empatía. Yo sé que Dios te está hablando al respecto. Mientras yo predico, yo sé que Dios está trayendo a tu mente algunas personas con las cuales tú puedes ser más empática, con las cuales tú puedes gozarte y entristecerte con ellos, porque el cuerpo de Dios debe de tener empatía. Algo importante que debo decir es que no todos tenemos la misma función. Alicia tiene una función especial, ¿sí? Brian tiene una función especial. Yo conozco mi función. Yo soy un predicador, yo soy un maestro, yo soy un músico. Esa es mi función. Y yo no lo soy todo. Yo necesito de administradores, yo necesito de consejeros, yo necesito de exhortadores, yo necesito de misioneros, de evangelistas, de apóstoles, yo necesito de profetas, porque somos un cuerpo. Imagínense que hubiera un superhombre que pudiera hacer todo. ¿Qué iba a pasar cuando él muera? La iglesia no va a ser entrenada. La iglesia no va a poder crecer. ¿Alguna vez usted ha tenido que usar muletas? ¿Qué pasa cuando te quitan la muleta? Esta pierna ya no tiene tanta fuerza, ya no tiene tanto soporte y tanta estabilidad, necesita rehabilitarse.
Así pasa cuando nosotros dejamos el trabajo en manos de una sola persona. Comúnmente es el pastor. El pastor hace esto, el pastor allá y el pastor acá. A veces porque la iglesia no le quiere ayudar y a veces porque el pastor no quiere que la iglesia le ayude. Cualquiera de los dos casos es incorrecto, porque Dios ha levantado a cada uno de ustedes con una función en particular. Vayan conmigo a la segunda cita. Es Romanos capítulo 12, ¿verdad? Para que usted se vaya familiarizando. Vea este importante principio aquí. Versículo 3. Dice la palabra de Dios, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Es muy común que el orgullo toque a nuestras puertas. Es muy común que el orgullo nos haga sentir más valiosos que otras personas, pero nosotros debemos tener cordura. Es bonito que alguien llegue y te reconozca y te diga qué buen trabajo hiciste. Entonces tú puedas decir muchas gracias para la gloria del Señor. Y también usted pueda acostumbrarse a reconocer el trabajo de otras personas. Oye, ¿quién fue el que barrió el día de hoy? Gracias. Alguien vino ayer a barrer. Hoy está limpio. Alguien vino ayer a las 6 de la tarde y yo lo vi, no voy a decir su nombre, pero yo lo vi, estaba barriendo, estaban trapeando, estaban ayudando allí. Cada trabajo que se hace en la iglesia es importante, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiero hacer una pausa en esta enseñanza y preguntarle a cada uno de ustedes, ¿conocen cuál es su función en el cuerpo de Cristo? ¿Usted conoce cuál es la función en el cuerpo de Cristo? Vamos a hablar de un partido de fútbol, ¿verdad? Y entonces, si nadie conociera su función, y de los 12 personas que van a jugar, o 10 o 9, realmente no conozco el número exacto, si ellos se confundieran y todos quisieran ser el portero, ¿quién anotaría el gol? Y todos en la portería, ¿verdad? Ahí, y ningún gol. Y si todos decidieran ir a ser delanteros, ¿quién pararía el gol? ¿Quién sería el defensa? ¿Quién daría un pase? En un simple equipo de fútbol necesitarían ellos ponerse de acuerdo para conocer cuál es la función en particular. En el caso del cuerpo de Cristo, usted pregúnteselo. Hermano David, usted pregúnteselo. Hermana Yasmín, usted pregúnteselo. Hermana Ana, usted pregúntese, ¿cuál es mi función en este cuerpo? No, pues yo nada más vivo, yo nada más existo. Soy parte del cuerpo de Cristo, pero pues yo no hago nada, yo no tengo ninguna función, yo no sirvo para nada. Simplemente estoy allí. No, hermano, no es así. Usted es importante. Antonia tiene una función, Anita tiene una función, Boris X tiene una función, Martín tiene una función. Cada uno de nosotros a veces no queremos llevarla a cabo, pero nosotros tenemos una función. Si usted no sabe cuál es su función, yo voy a decirle algunas de las cosas que Dios ha dejado y usted podrá decir, me identifico con esta función. Dice así: de la manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia que es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Está hablando de hablar la palabra con autoridad, profecía. Hablar la palabra con autoridad, acerca de escuchar la voz de Dios y decirla. Estos son los predicadores, aquellos que están expresando la voluntad de Dios a través de su palabra firme y claramente. Después dice, o si de servicio, en servir. Aquellas personas que tienen gozo por ayudar en una área, en otra área, buscar que la iglesia esté bien, buscar que el servicio vaya bien. ¿Tiene usted este don en su corazón? Pues póngalo en práctica. Es importante. El que enseña, en la enseñanza. Otros son buenos para transmitir conocimiento y están animando a otras personas, enseñándoles a otras personas. El que exhorta, en la exhortación. Este es otro don. Alguno dice, ese es el don del regañón. Ese es mi don, esa es mi función en el cuerpo de Cristo. Yo veo algo mal y regaño sin parar. No, eso no. Mi función de exhortador es animar. Veo a alguien que anda decaído, me dan muchas ganas de visitarlo. Tú eres un exhortador. No, yo no puedo hablar en público, hermano, pero viera de ver cómo me gusta animar a la gente uno a uno. Entonces ese es tu don. Tú estás preparado para aquello. El que reparte con liberalidad
Hay gente que tiene el don de dar. Algunos, siempre que platicamos este tema, dice, ese don yo no lo tengo, yo no suelto nada. Bueno, tenemos que aprender a fluir en ese don también, repartir, dar a los demás. El que preside con solicitud está hablando de alguien que organiza, que alguien que tiene a bien coordinar las cosas. Se necesitan administradores en la iglesia de Dios. Por último, el que hace misericordias, hágala con alegría. ¿Sabes? Todos tenemos un espacio en la iglesia de Dios. Todos podemos participar en la iglesia de Dios, pero nosotros debemos poner en función nuestro don. Si usted es mano, entonces comienza a hacer su don. Si usted es pie, comience a hacer su don. Si usted es misionero, pues ande, vaya y predique. Si usted es de los que invitan y vienen, vaya y hágalo. Si usted exhorta, exhorte. Si usted anima, anima. Si usted barre, barra. Haga algo en la iglesia de Dios. Ya basta de simplemente venir, sentarnos, escuchar e irnos. ¿Qué estoy haciendo para mi Dios? Él es mi cabeza y yo soy su cuerpo. Estos hermanitos que están aquí son parte del mismo cuerpo que yo. Son importantes, son valiosos para Dios. Si cada uno de nosotros hiciera su trabajo, la iglesia avanzaría más rápido. ¿Sabes algo? Es como si fuéramos empujando un carro, pero nada más vamos empujando 10 y 70 van arriba del microbús esperando que este avance. Debemos bajarnos los 80 y empezar a empujar el microbús. Probablemente usted no tenga tanta fuerza, probablemente no tenga tanta fuerza en sus manos, pero si me suma a mí, sumamos a Ana, sumamos a la hermana Norma, sumamos al hermano Luis, sumamos a cada uno de ustedes, este vehículo va a avanzar más rápido. A veces, hermanos, tristemente pagan justos por pecadores. A muchos de ustedes los ha decepcionado el pastorado. En alguno anteriormente, espero, no en este tiempo, y ya se cierra. Ya no voy a servir nunca en la iglesia porque no me valoraron, porque hablaron mal de mí, porque me explotaron, y se cierran y ahora ya no están cumpliendo su función. Déjame recordarte de parte de Dios. Dios te adoptó y te hizo parte de su cuerpo, no para que estuvieras allí simplemente pegado y listo, sino para que tuvieras una función en específica. Nosotros mismos sabemos que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función y debe de cumplirse. ¿Sabe algo? Yo quiero decirle a usted cómo puede identificar si usted es un miembro muerto en el cuerpo, porque también existen los miembros muertos. De repente uno tiene un accidente y los dedos del pie ya no funcionan, o están enfermos, o la mano o alguna parte del cerebro está allí pero ya está muerto. Yo le quiero decir cómo usted puede saber. Ya no crece y ya no ayuda, entonces está muerto o está enfermo. Necesitamos analizar nuestra vida. A lo que va del año anterior a este, ¿ha habido crecimiento en tu vida? ¿Has ayudado a otros hermanos? ¿Se han visto beneficiados de tu servicio? ¿Se han visto beneficiados de los dones que Dios te ha dado? ¿Estás creciendo? Porque si no, eso puede indicar que usted está enfermo o que usted está muerto como el cuerpo, como un miembro del cuerpo. Yo necesito analizar esto en mi vida. Soy de bendición para David, soy de bendición para Flor, soy de bendición para la hermana Sebe, soy de bendición para el cuerpo. Entonces estoy vivo, porque es parte de mi función. Pero siempre yo estoy siendo una carga para el cuerpo. Tiene mucho que no produzco nada, no invito un alma, no ayudo a que se quede, no la animo, no lo visito, no le bendigo. Entonces no estoy haciendo la función que tengo. Permítame decirle, es un gran privilegio formar parte del cuerpo de Cristo, como para quedarnos con los brazos cruzados y no cumplir nuestra función. Algo bien importante que usted debe de entender es que el cuerpo de Cristo no es una organización, es un organismo con vida. Debe de verse la vida, debe de verse el amor, debe de verse la unidad. De tal manera, yo quiero aclarar algo. La gente dice, el pastor es la cabeza. No, hermano, Cristo es la cabeza. Él es la cabeza de este cuerpo. Yo soy la cabeza de este rebaño, de esta iglesia local. Pero debemos estar siendo guiados por Él, alimentados por Él, revestidos por Él. Y si Cristo regresa a ver allá, podamos todos ir hacia allá.
Si Cristo camina hacia el frente, podamos ir hacia el frente. Yo te pregunto, ¿será que estamos caminando hacia donde Cristo va? ¿Será que nosotros estamos siguiendo el rumbo que Cristo tiene para nosotros? Porque somos un cuerpo, miembros los unos de los otros en particular. Yo le quiero invitar esta noche a que usted sea sincero con usted mismo. ¿Hay orgullo en su corazón a tal grado que desprecie a algún hermano de la iglesia, quizás por su aspecto, quizás por su pasado, quizás por su intelecto, quizás por su condición social? ¿Hay alguna persona que usted no quisiera que se le siente al lado? ¿Hay una persona que no quisiera que le salude? Entonces usted necesita pedirle perdón a Dios, porque eso no es la iglesia. Eso no es el cuerpo de Jesús. En el cuerpo de Jesús debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos apoyarnos. No debemos nosotros segregar, no debemos hacer división. ¿Está usted apoyando a su cuerpo? ¿Está usted apoyando esta pequeña iglesia que es parte del cuerpo de Cristo? Cristo es la cabeza de este cuerpo y cada uno de nosotros es valioso. Probablemente usted pensaba, ¿yo qué puedo aportar? Usted puede aportar mucho y usted puede ser la diferencia muy grande en la vida de otras personas. Cuentan la historia de una persona que era un poco tardo de lengua para hablar, y no estoy hablando de Moisés. Era una persona que tenía miedo de pararse en púlpitos, como muchos de ustedes. Muchos de ustedes me han dicho, pastor, ¿cómo le hace usted para hablar en público? Yo hablo en público y me trabo. Pero cuenta la historia que este hombre se propuso hacer lo que podía hacer, y él iba por la calle compartiendo folletos. Eso no le daba pena, no se trababa. Y cuando hicieron el conteo de la gente que él había llevado a la iglesia, había superado más la gente que él había llevado que la que el pastor había ganado en el año completo de su ministerio. ¿Sabe? Entre las personas que le predicó este hombre, le predicó a un tal joven, Carlos Spurgeon. Él le predicó a un jovencito que fue el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Ahora, hermano, tú puedes predicarle a alguien. Quizás tú no le convertiste a millones, pero solo Dios sabe lo que Dios va a hacer con esa persona a la cual tú le compartiste. Usted puede enseñar el instrumento que usted sabe, y solo Dios sabe lo que Dios va a hacer con ese instrumento al cual usted le enseñó. Yo me recuerdo que Manuel me enseñó a mí cuando yo tenía 12 años, 11 años. Y yo era un poco cabeza dura y estuve allí batallando y batallando, y él me enseñaba cada sábado, venía y me daba clases, y él ni siquiera se imaginaba que esa semilla que cayó en mí para la gloria del Señor iba a germinar en Gianna, en Jonathan, en Isamar, en Sofía y en otros que han estado aquí y se han ido. Y yo no sé lo que mi semilla que yo puse en ellos va a hacer allá adelante, porque Dios es el que hace la obra. O sea, hagamos lo poquito o lo mucho que podamos hacer, y Dios hará el resto. Pero por favor, bájese del asiento, dispóngase a la parte de atrás del coche y empecemos a empujar este barco para que más puedan llegar a la salvación. Usted y yo podemos hacer la diferencia, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Algo importante, aunque nos cansemos, la cabeza nos va a sustentar. Aunque nos sintamos perdidos, la cabeza nos va a dirigir. Aunque tengamos miedo, la cabeza va a transmitir su paz. Cristo es la cabeza y yo soy su cuerpo. Yo quiero hacer la parte que a mí me corresponde, y lo demás lo hará el Señor. ¿Usted también quiere hacerlo? Póngase de pie conmigo.